el tema de temas que el día de hoy y en estos últimos días ha estado gravitando en el ambiente nacional, tiene que ver desde luego con la relación que guarda nuestro país con el vecino del norte, los Estados Unidos de América. Quisiera en principio manifestarles que para nosotros en el PRD es una gran preocupación que el presidente no acuda en principio a una cumbre latinoamericana que podría permitir la posibilidad de que México pueda encabezar las grandes inquietudes latinoamericanas y del Caribe. Nos parece que no había razón para omitir esa invitación y que desde luego México hoy requiere ser un actor fundamental ante la problemática que se va a vivir, que se está viviendo ya con el país del norte, fundamentalmente con su presidente. Lamentamos que eso haya ocurrido. Por otra parte, también en otro orden de temas, quisiera mencionarles que a nivel de política ya más doméstica, el grupo parlamentario del PRD presentará hoy un punto de acuerdo por medio de nuestra compañera diputada Cristina Gaitán, en el cual se hace especial hincapié en un poco incrementar o ver la forma de cómo ahorrar mejor los recursos de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, ya hicimos un pronunciamiento inicial en el sentido de hacer algunos ahorros que tienen que ver con algunos consumos de gasolinas, que tienen que ver con viajes internacionales, etcétera, pero nos parece que eso no es suficiente. El PRD en esas circunstancias entonces plantea un conjunto de medidas que yo espero que sean bien recibidas en la Junta de Coordinación Política, que las analicemos de fondo y que efectivamente puedan contribuir de una manera efectiva a un ahorro sustancial en el gasto de la Cámara de Diputados. De entrada, esos serían los dos temas que quiero tocar y desde luego estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran plantear. Buenos días, diputado. Dos preguntas muy rápidas. La primera, muchas de las reformas estructurales que se hicieron aquí en México fue para beneficiar a empresas norteamericanas. Vamos, incluso en la petrolera, uno de los secretarios de Estado de Estados Unidos, de Trump, pues tiene intereses aquí en Pemex ya, o en los petróleos de México, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? ¿Se debe de cancelar todas estas reformas estructurales que prácticamente se hicieron para beneficio de empresas norteamericanas? Y una segunda sería, muy rápida también, ¿cómo la gente está muy enojada con los políticos mexicanos, en especial los del que parece que tienen la palabra corrupción como marca registrada para ellos? ¿Cómo confiar en el presidente Peña, en Videgaray? Se han empeñado el país y lo tienen en una crisis social, económica y de seguridad muy grave. ¿Cómo confiar en ellos de que no van a negociar con Trump para beneficio de la cúpula de los tolucos? Gracias. Sí, bueno, el PRD ha sido muy enfático en materia de reformas estructurales y en su oportunidad nosotros votamos en contra de la reforma energética y en últimas fechas el año pasado en contra de la liberalización de los precios de la gasolina y el diésel. Esa postura hoy quiero reiterarla porque, bueno, hace algunos todavía medios nacionales, en algunos medios nacionales manejaban una situación diversa, sobre todo del último acontecimiento. Pero yo quisiera ser muy enfático, el PRD va a trabajar en este periodo de sesiones que inicia el día 1 de febrero, va a trabajar en el sentido de hacer algunos planteamientos de reversión de esa reforma energética y desde luego en el último caso, en el caso de los incrementos del precio de la gasolina, tenemos una propuesta ya presentada en el sentido de echar atrás los artículos transitorios que permiten esa liberalización. Entonces no debe quedar duda de que el PRD va a plantear un trabajo de esa naturaleza. Por lo que se refiere a su segunda pregunta, efectivamente hay un enojo generalizado, yo diría, contra todo mundo, todo aquello que represente una actividad de orden político partidario tiene un rechazo por parte de la sociedad y particularmente los servidores públicos. Esto desde luego que nos genera también a nosotros un problema de percepción en el sentido de que las cosas muy probablemente no se manejen a nivel internacional poniendo por delante el interés nacional. Pues parece que el presidente tiene que ir en su momento
a entrevistarse con el presidente Donald Trump con un ánimo de ser mandatario, independientemente de la situación de desprestigio que tiene nuestro presidente. Nos parece que es nuestro presidente finalmente y tiene que presentarse en esas instancias con valentía, con dignidad y desde luego tratando de que las cosas sean benéficas en términos de tratados y demás situaciones particulares de la relación entre México y Estados Unidos que beneficien al pueblo mexicano. Entonces, yo creo que tenemos que partir de la idea de que las cosas deben manejarse con dignidad, deben manejarse con nacionalismo, yo diría también con patriotismo, y desde luego ellos son nuestros representantes y estaríamos en la lógica de exigir que esas actitudes se tomen en este concierto internacional. Hola, buenos días, diputado. Yo quiero preguntarle, ¿han habido ya voces, incluidos el de Cuauhtémoc Cárdenas, que piden al presidente de México, Enrique Peña Nieto, no acudir a este primer encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Usted estaría a favor, en contra? Hace unos momentos el diputado presidente nos decía que se debería de valorar en estos días la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, dependiendo de si existen las condiciones de respeto para el primer mandatario. Gracias. Creo que hay una incursión que se va a hacer, que se está haciendo ya a partir de hoy por parte de los secretarios de Estado. Parece que hay que evaluar cuáles son las bondades de esa incursión, cuáles son los logros de esa incursión, y definitivamente tendría que valorarse, yo estaré también de acuerdo con eso, si el presidente va o no va. Yo diría que mientras no tengamos a nivel interno en México un gran acuerdo nacional con los empresarios, con las organizaciones no gubernamentales, con los poderes de la Unión, no debiera el presidente presentarse a una entrevista en la cual simplemente va a recibir la postulación, los postulados, las ideas, las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que el presidente debe llevar una postura nacional, y esa postura nacional tiene que nacer necesariamente de una convención nacional en la cual los mexicanos tengamos una postura definitiva. ¿Al muro, diputado? ¿Al muro que ya ha anunciado nuevamente Donald Trump? Que ese es un agravio, ¿no? Es un agravio que desde luego debería formar parte también de este convencimiento de que el presidente tiene que ir de manera muy categórica a platicar con su homólogo y desde luego con toda energía, con toda dignidad, que ese muro es inaceptable. Buenos días, diputado. Quisiera preguntarle si desde su punto de vista no nos están tomando el pelo como país a los funcionarios que hoy acuden a Estados Unidos, justo en la víspera de que Trump anunciara que el muro va. Eso por un lado, y por otro, si desde su punto de vista este respaldo que ha ofrecido el Congreso a través de sus dos cámaras al presidente por el tema de Trump tiene que ser incondicional, o si no se observa firmeza en su posición, tendrían que señalárselo. Bueno, mire, yo creo que las relaciones siempre entre México y los Estados Unidos, por la diferenciación que hay en sus capacidades económicas, siempre van a ser ventajosas para Estados Unidos. Y efectivamente el hecho de que nuestros secretarios de Estado se presenten al país vecino a empezar a trabajar sobre asuntos internacionales, los coloca en una situación de desventaja. Finalmente, vuelvo a insistir en la necesidad de que en nuestro país haya una gran convención nacional, y cuando estoy hablando de esto estoy hablando de la unificación de los poderes y de los mexicanos en lo general, para afrontar una situación de desventaja. Me parece que no podemos estar en una postura distinta porque la situación económica es diversa, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de liderar Latinoamérica, de liderar el Caribe y desde ese punto de vista tomar una postura o tener una postura de dignidad, que es lo que nos queda a los mexicanos en este momento, una postura de dignidad. ¿Si es respaldo incondicional o sujeto a la firmeza del presidente? Sí, yo creo que los respaldos desde luego tienen que ser necesariamente definitivos en este momento. Están sujetos a lo que hagan las autoridades, particularmente el presidente y desde luego también los secretarios, pero
Este respaldo tiene que ser un respaldo que debe darse, y así lo estamos dando, de manera amplia, de manera amplísima, también a la revisión de las actitudes que tomen el mandatario y los secretarios de Estado. ¿Quieres intervenir en la Diputados, buenas tardes ya. Yo quisiera preguntarle si pudieran ahondar respecto de este punto que van a presentar ante la Comisión Permanente, específicamente qué medidas van a estar presentando. Sí, gracias. uso de la palabra a la diputada Gaitán. Muchas gracias. Profundizando sobre el punto de acuerdo, ya hay un avance de la Comisión, de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados al respecto, pero nos parece que es muy importante señalar que la Cámara de Diputados no solamente somos los 500 diputados, hay una estructura propia en la Cámara de Diputados que también tiene que ser sujeta a esta propuesta de ahorro, a esta propuesta de economizar, y siempre planteando nosotros que lo que buscaremos es que ninguna de las actividades legislativas se vea afectada. Pero para que estas actividades legislativas no sean afectadas, no quiere decir que los diputados o quienes tengan uso a boletos de avión deben de ser en primera clase. Podemos seguir haciendo las actividades legislativas, pero teniendo en cuenta y siendo sensibles a la situación que tiene el país. ¿Qué otro punto tenemos también nosotros? Que no debe de adquirirse, por ejemplo, nuevo parque vehicular en la Cámara de Diputados. Llevamos 1 año y medio trabajando, ya las comisiones están instaladas, los requerimientos de las áreas ya también están, no tendríamos que hacer adquisición nueva de parque vehicular. Tendríamos que estar pensando también en cómo economizar temas tan sencillos como ustedes lo han visto en el asunto de la comida o de los apoyos que se dan en las sesiones a los diputados asesores de alimentación. Nosotros tenemos ya una serie de apoyos que por ley nos corresponden, una dieta, apoyos legislativos, y tendría que ser suficiente porque en muy pocos lugares, y yo diría poquísimas personas en este país, además de percibir un recurso, todavía perciben apoyos extraordinarios para transportarse o alimentarse, y no solamente eso, sino que estos apoyos sean de lujo. Nosotros estamos absolutamente en contra de ello y nos parece que estas medidas de austeridad, de no privilegios que nosotros estaremos impulsando desde la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene que ser no solamente una acción en este momento, sino nosotros debemos de tender a adelgazar el gasto de los órganos del Estado. Lo estamos haciendo aquí en la Cámara de Diputados, pero también haremos un exhorto para que todas las dependencias, el presidente Peña Nieto hizo apenas un anuncio de un acuerdo para enfrentar el gasolinazo, pero nunca se nos señaló cuánto es el dinero que se va a ahorrar, dónde va a impactar, a dónde se va a ir. Solamente nos parece, si no tenemos manera de comprobar qué se va a hacer con ese recurso y a dónde se va a canalizar, son simplemente palabras vacías y que abonan precisamente a lo que se dice, a que la gente sea inconforme, a que la gente manifieste molestia, y la única manera que nosotros tenemos para recobrar la confianza de la gente, para que la gente confíe nuevamente en los políticos, son 3 puntos. 1, ser congruentes con lo que hacemos, y si estamos pidiendo comprensión, responsabilidad, austeridad, empezar desde nosotros. El segundo punto, ser responsables de las tareas que tenemos todos y cada uno de nosotros. Hoy, por ejemplo, en la mesa directiva de la Comisión Permanente, he señalado yo que, como ustedes tienen conocimiento, desde el día de enero, en donde se presentó el punto de acuerdo de esta Comisión Permanente, donde se invitaba a los secretarios a comparecer, se hicieron una serie de requerimientos. Incluso está recibido por la oficina de la Secretaría de Gobernación. Dice que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía de manera pormenorizada en un término de 10 días, que se tenía que haber cumplido, o se cumplió el día 15 de enero, ¿en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a los 83 regiones al interior de la República y los 7 de la frontera norte? Información que se ha pedido y se pidió también en la comparecencia, cómo está integrado el precio de la gasolina. Nosotros hemos señalado que la gran ganancia y el
incremento en el precio de la gasolina va directamente a la bolsa de las empresas que suministran la gasolina. Le pedimos al Ejecutivo que a través de la Secretaría de Hacienda nos diera esta información y es la fecha en que no se ha dignado a atender una petición de este Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente. Son temas que a nosotros nos parece ayudan o ayudarían, si se cumplieran, a tener una visión diferente de los gobernantes del país. Pero si el Ejecutivo Federal desdeña el mandato que se da por parte de la Cámara de Diputados de transparentar la información que nos tiene en una crisis interna, nacional, con una inflación que dice el secretario de Hacienda que se diluirá a lo largo del año, pues yo no veo que se vaya a diluir, y menos cuando tenemos en puerta un gasolinazo más. Queremos información clara y precisa, y lo que le pedimos al gobierno federal es que haga su trabajo. Si va a Estados Unidos, nos preocupa que asista en esta condición de falta de firmeza que ha habido, pero nos preocupa más que no lleve el planteamiento que tenemos todos los mexicanos, en donde exigimos dignidad, respeto y un trato de nación que tiene el Estado mexicano. Eso es una preocupación y eso está en manos del gobierno federal. Y lo que sí podemos hacer de esta Cámara de Diputados es seguir exigiendo y pidiendo al Ejecutivo Federal cumpla sus tareas, porque vamos a estar haciendo de manera reiterada, poniendo en evidencia las cosas que están haciendo y también celebrando las cosas que hagan bien. Desafortunadamente hay muy pocas cosas que contar por parte del Ejecutivo Federal que estén abonando a tener al país en mejores condiciones, tanto hacia el exterior, ahora con el tema de Estados Unidos, pero también a lo interior con esta crisis, con esta inflación, con este gasolinazo y sobre todo con la falta de atención al reclamo que se está haciendo incluso desde esta Cámara de Diputados, de que tienen que cambiar las cosas para que no se nos desestabilice de manera integral el país. Sí, perdón, diputado presidente, coordinador, le quisiera preguntar sobre las elecciones en el Estado de México, que inician, ya están casi iniciando formalmente con la convocatoria del PAN y del PRI para la gobernatura. ¿No se corre el riesgo de que este proceso electoral contamine los trabajos del Congreso de la Cámara de Diputados cuando hay temas de gran relevancia y se contamine este trabajo legislativo? Sería mi pregunta. Bueno, la segunda, siguen insistiendo en la desaparición de 100 diputados plurinominales y senadores también de representación proporcional. ¿Ustedes están de acuerdo en la desaparición de diputados y senadores plurinominales para hacer más ágil al Congreso ese supuesto argumento que presentan tanto PAN y PRI? Bien, con relación a la primera pregunta, yo creo que todo proceso electoral puede producir contaminación en las cámaras, en el caso concreto de la Cámara de Diputados, si es que se realiza sin pulcritud, y por desgracia pareciera que en el Estado de México todo se maneja menos con pulcritud. En esas circunstancias nosotros aprovecharíamos este momento para hacer un llamado a las autoridades electorales, hacer un llamado a los partidos políticos, particularmente al PRI, para que se conduzcan con pulcritud. Si hay pulcritud, no tiene por qué haber contaminación. Si no hay entregas de despensas, si no hay uso de de carácter genérico en beneficio de determinadas gentes, pues evidentemente no va a pasar nada. Pero si hay este tipo de situaciones, pues evidentemente va a contaminar el trabajo de las cámaras. Por lo que se refiere al asunto de los diputados y senadores plurinominales, es un tema que creo que tenemos que discutir. Yo creo que tenemos que preguntarnos si ya en este momento es posible no hablar de un partido de Estado. Finalmente, a quien beneficiaría el hecho de que no haya diputados plurinominales es precisamente al partido de Estado. Yo creo que es un tema que debemos analizar y debemos respondernos una vez que hayamos profundizado en el tema y desde luego que tengamos una opinión más centrada.